Hola amigos, bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. El día de hoy les estoy grabando desde aquí de mi carro. Vamos a comenzar a leer los capítulos 16, 17 y 18 en el libro Primera de Samuel. Esa es la lectura para el día de hoy. Espero y ya estén preparados, tengan su Biblia a la mano y cualquier otra cosa que vayan a necesitar. Y bueno, yo ya estoy lista, emocionada, contenta de ver qué es lo que sucede en estos capítulos que vamos a leer el día de hoy. Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración. Señor, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por tu cuidado, por tu amor para con nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú estés aquí en medio de nosotros, dirigiendo esta lectura, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, hablando y ministrando a nuestras vidas, Señor, según la necesidad que haya en cada corazón. Te pido, Señor, que estés con nosotros todo este día, Padre, hablándonos a través de tu palabra, que podamos meditar en tu palabra y que se quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que está aquí presente y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel. David es consagrado rey. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Isaí, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: Toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Isaí al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Isaí a Sama, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Isaí presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, pero es el que cuida el rebaño, respondió Isaí. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Isaí lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el frasco de aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. David al servicio de Saúl. Entretanto, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Por eso los que estaban a su servicio le dijeron: como usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Por eso ordene usted a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. Pues busquen a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo, contestó Saúl. Entonces uno de ellos dijo: yo he visto que uno de los hijos de Isaí, el de Belén, sabe tocar muy bien. Además es un guerrero valiente y habla con sensatez. Es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. E Isaí envió a su hijo David a Saúl.
Con él le envió a Saúl un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. Así David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. Y Saúl envió un mensaje a Isaí, rogándole que dejara a David con él, porque le había agradado mucho. Así que, cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Capítulo 17. David, héroe nacional. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damim, entre Soco y Aseca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Ela, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿Para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Isaí, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: Toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela, luchando contra los filisteos. Al día siguiente David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Isaí. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y, corriendo a las filas, se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: Ya vieron al hombre que ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará su hija como esposa y le liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿Qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿A qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste
esas cuantas ovejas que están en el desierto. Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solamente para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saharaim a Gat y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó:
Dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de Isaí, el de Belén, servidor de su majestad. Capítulo 18. Jonatán y David se juran amistad. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Saúl envidia la popularidad de David. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él, al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían. Un día Saúl le dijo a David: te voy a dar como esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que me seas un guerrero valiente y pelees la batalla del Señor. Saúl pensaba que no necesitaba matarlo él personalmente, sino que de ello se encargarían los filisteos. Pero David le respondió: no, nada soy yo, ni nada son mis familiares en Israel, para que yo sea yerno del rey. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía dar su hija Merab como esposa a David, en vez de dársela a él, se la dio a Adriel de Meola. Pero Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo, pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. Entonces le dijo a David por segunda vez: ahora sí vas a ser mi yerno. Después Saúl ordenó a sus servidores: hablen ustedes en privado con David y díganle que yo, el rey, lo quiero mucho y que todos mis servidores lo estiman y que él debe ser mi yerno. Los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó: ¿y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey es tan fácil para alguien pobre e insignificante como yo? Los servidores de Saúl fueron y le contaron a éste lo que David había dicho. Entonces Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, les contestó: díganle a David que en lugar de la compensación que se acostumbra a dar por la esposa, yo, el rey, prefiero que me entregue 100 prepucios de filisteos para vengarme de mis enemigos. Los servidores de Saúl le comunicaron estas noticias a David, y David consideró apropiada la oportunidad de llegar a ser yerno del rey. Antes de que el plazo se cumpliera, David tomó a sus hombres y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios de estos al rey y se los entregó para poder ser su yerno. Entonces Saúl le concedió a su hija Mical por esposa. Pero al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, llegó a tenerle más miedo que antes y se convirtió en su eterno enemigo. Por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito que todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy.
Mañana estaremos leyendo en el capítulo 19, 20 y el capítulo 21 de aquí mismo de Primera de Samuel. Espero y estén disfrutando la lectura en este libro. A mí sí me encanta mucho esta historia, como ya lo dije muchas veces. Pero bueno, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana para otro día más de lectura.